Ella es Karina Oliva Pérez, ella es politóloga referenta del Instituto Plebeya de Chile. Hola Karina, ¿cómo Hola, estás? Karina. ¿Cómo están? Tanto tiempo que van a verlo. Me voy a centrar un poco porque Bueno, céntrate. no, Ahí, es para el otro ahí lado. está, Ahí 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 está. está. Oye, está. sí, Qué que con gusto las partes. tenerte. Qué gusto Sí, qué tenerte gusto aquí. verte, Mati. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo por Bien. allá? ¿Cómo va esa resistencia? Ahí vamos, ahí vamos. No, ¡Firme! una semana de victorias. Fue una semana de victorias con las movilizaciones populares del miércoles, donde convergieron todas las luchas a instancias del feminismo, así que muy contentos de una semana firme, ¿eh? Firme, Sí, firme. Karina es una gran amiga también del Ujú. pueblo argentino y del movimiento feminista en particular. Con Karina nos hemos visto en la última vez creo que fue en la casa de Milagro Sala, donde ella estaba Sí, cumpliendo su prisión, pero estuvimos siempre, ahí, en el encuentro plurinacional también. también estuve y con Sol nos vimos la última vez en En Honduras. En Honduras. Honduras. En Honduras, Honduras. sí. Estuvimos en las primarias de Honduras. Hablando de Sí, primarias. hablando de primarias, sí, donde ganó la Liga del Libre Moncada. Oye, miren, muy gracioso porque cuando dijeron lo de la tarotista pensaba que al principio me estaban presentando a mí, entonces no, yo no soy No. tarotista. Karina, por favor. Lo que pasa es que tenemos una Claro, Karina Karina, acá, claro. Y yo encima tarotista. dije Karina. Claro, No. Karina claro, Milei, entonces yo, la hermana pareja, la la Claro, hermana, hermana del ah, presidente, incestuosa, la sí, hermana incestuosa. es tarotista. ¿Ah? claro. Sí, Ah, vendedora mira de tú. Y, tortas, o sea que y también puede ser la casa de la empanada, la ¿viste? casa, Todo. sí, sí, en Argentina todo es posible. Miren, yo creo que hoy día en el mundo todo es posible. O sea, uno mira, hoy día ayer uno miraba las declaraciones de Elon Musk sobre Donald Trump. O sea, yo después de eso y esos mensajitos no encriptados que se mandaron por X, digo, puede ser bastante viable que pueda pasar todo. Y en Chile está pasando de todo en general. Es un escenario de bastante incertidumbre, que como ustedes bien decían, las primarias del oficialismo no han logrado generar clima electoral todavía. En Chile todavía como no se genera mucho esto, más bien en la prensa y los sectores más politizados, los partidos políticos los que están más bien inmiscuidos, pero la gente ahí estaba más preocupada de cuánto íbamos a perder con Argentina que, que lo que iba a pasar, lo que estaba pasando en los distintos debates, pero también con la decisión, como hubo una decisión de 4 años de poner la agenda de seguridad como la única prioridad nacional, la gente está más preocupada de esa agenda, de cuántos crímenes pueden relatar los medios, pero al mismo tiempo creo que todavía sigue siendo una agenda nacional muy centrada en si, qué pasó con Venezuela. O sea, todavía seguimos un poco en esa relación media tóxica que hay que dejar soltar ya. Ya hubo un divorcio, ya no hay que seguir, ya asumamos que hubo fin ahí esa relación. Entonces, como que todavía no hay mucho clima electoral, pero sí la primaria entre los candidatos del oficialismo se ha ido tensionando, que me parece normal, pero más bien peleándose entre ellos más que disputándole el discurso a la derecha. Ujú. Eh, yo creo que este mes, porque las primarias son a finales de este mes, va a ir creciendo el ánimo, espero, creo que siempre que el ánimo electoral para es un año electoral. Y también hay que recordar que hay una fatiga electoral producto de que hemos tenido desde el 2020 en adelante una seguidilla de elecciones donde también se han cambiado los marcos regulatorios para las elecciones en Chile. Chile tenía desde el retorno a la democracia, una inscripción voluntaria, voto obligatorio. Después pasamos en el gobierno de Bachelet 1 a la inscripción entre el gobierno de Lago y Bachelet a la inscripción automática, voto voluntario, y eso generó un cambio en el padrón, pero al mismo tiempo ya después se retomó hacia una elección, por decirlo así, que la elección pasó a ser hoy día con inscripción obligatoria y con automática obligatoria y votación obligatoria tras el plebiscito del 2019. Entonces, hay un momento en Chile que se generó estamos todavía en una adaptación con todo lo que ocurrió desde el 2019 en adelante. Entonces, esto que viene es muy complejo, creo yo. Hay una nostalgia del oficialismo por los 30 años de la concertación completa,
hay un abrazar a la socialdemocracia que yo creo que tiene poco de socialdemocracia, más bien tiene de progresismo liberal, que no es lo mismo, porque la socialdemocracia lo que hace, y también como surge la socialdemocracia a nivel mundial, que surge después de la Segunda Guerra Mundial con mucha fuerza, el estado de bienestar también surge como una necesidad de responder desde el mundo occidental a lo que estaba haciendo la Unión Soviética con la construcción de este ideario comunista del Estado. Y creo que ahí se genera esta tensión. Y que hoy día la izquierda y la centroizquierda chilena la niega un poquito. Y así creo que se va a enfrentar un escenario bastante, yo creo todavía un poco, puede ser incluso hasta medio distópico. Karina, ¿cuál es su mirada, cuál es tu evaluación, por supuesto en el debate con la fuerza social, con la fuerza política, del informe de esta gestión de Gabriel Boric que tuvo lugar hace algunos días? La cuenta pública, a ver, yo creo que por primera vez el presidente, esta es su última cuenta pública, por cierto, el presidente logra, yo lo veo un poco más seguro a él, en lo que quiso plantear. Sin embargo, también con una resignación a no cumplir el programa de gobierno. Completamente con el programa de gobierno, no olvidar que el presidente llega a la moneda desde la coalición Apruebo Dignidad, que era el Frente Amplio más el Partido Comunista, que se enfrentó a lo que era la concertación que se llamaba socialismo democrático, desde la democracia cristiana, el PPD, la ADC, etcétera. Entonces que hay un abandono de un programa, o sea, lo voy a ejemplificar con elementos que yo sé que al Frente Amplismo y al Partido Comunista les duele mucho, pero eso no quiere decir que no ocurrieron, ojo, estoy hablando no de buenos y malos, sino de hechos concretos. Desde el inicio del gobierno y desde el periodo del gobierno de Sebastián Piñera, la Araucanía está militarizada, y entre los ejemplos, entre las propuestas del gobierno era desmilitarizar la Araucanía. Y el conflicto se ha ido, no ha ido disminuyendo el conflicto en la zona. Entonces, ahí tú también hay una agenda, por decirlo así, una agenda postergada. Después tienes lo del CAE, que es el fin de el crédito aval del Estado para la educación superior, y que el gobierno más bien lo acomodó un poco, pero en realidad no resuelve el problema de la deuda y el problema de la bancarización de la deuda estudiantil, que termina con las personas, con los estudiantes endeudados por 40, 50 años. Y fíjate que también es relevante decirlo, porque se aprueba un proyecto de ley que más bien genera condiciones de repactación o de nula deuda a quienes los estudiantes o quienes ya egresaron estén sin deuda, o decir que hayan pagado sus créditos al día, que es muy poco el porcentaje de personas que pudieron tener sus cuentas estudiantiles al día. El problema, la mayoría está en los que acarrean una deuda millonaria, con intereses millonarios, y que los deja fuera del sistema tanto educativo como laboral. Y por tanto también del crediticio. Ese también es un conflicto en esta agenda. Y por último, creo que el más complejo es el haber abrazado la agenda de seguridad de la derecha. Cuando tú abrazas la agenda de la seguridad de la derecha, tú estás diciendo que te quedaste sin proyecto. Yo creo que es eso desde mi punto de vista, ojo. En términos políticos, cuando tú dices, mira, este camino que yo traté de hacer no existe, sino que el que siempre tuvo la razón en términos de seguridad es la derecha, y tú criminalizas la pobreza, tú criminalizas la migración, tú criminalizas todos los procesos a la comunidad en definitiva, y los pobres son los malos, los pobres son los delincuentes, los migrantes son los malos, los migrantes son los delincuentes. No estás abordando el gran problema
que tiene que ver con generar seguridad, que es muy importante. La seguridad tiene que ver con distintos factores sociales, no solo con, o sea, tiene que ver, por ejemplo, con los temas de vivienda, con los temas de hacinamiento, con el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, de poder movilizarte, de tener servicios esenciales, de tener servicios básicos, no solo de no entorpecerle el espacio público a aquellos que sí tienen condiciones económicas y socioeconómicas mucho más privilegiadas. Y creo que ahí también hay un problema. Y en términos de derechos humanos, yo creo que el gobierno no logró abordar el tema y que deja una herida muy profunda en el país, es lo que ocurre con Carabineros, que no se hizo una reforma a la estructura de Carabineros, que fue el brazo armado que usó el presidente Pinochet, iba a decir, presidente Piñera. Ay, qué lapsus, mi amor. Para enfrentar el conflicto que se vivía en el país en ese momento. Claro. Por tanto, y después decimos que Carabineros lo que es la institución más querida, que lo han hecho perfecto, que en realidad no hubo excesos, o hubo un poco de excesos, mejor dicho, pero también hubo exceso de la población en la movilización. O sea, brutal. Cuando empiezas a empatar la movilización social de esos días y que la primera línea prácticamente todos son delincuentes, eso ya también es un problema, claro. que el gobierno acarrea. Entonces es muy difícil cuando los candidatos hoy le quieren hablar a ese pueblo chileno, esos sectores populares, pero durante parte del periodo se les ha dicho que son parte de la criminalidad o que hicieron desmanes, que no respetaron la institucionalidad, que no cuidaron las calles durante la revuelta, y que no hay proceso de justicia todavía para aquellos que vivieron violaciones de los derechos humanos durante la revuelta popular. Creo que ahí están las complejidades que todavía no dejan de cerrar. En ese escenario, Karina, digo, con tanta deuda pendiente por parte del gobierno Gabriel Boric, no de anhelos y sueños y de las utopías que se pusieron en juego en Plaza Dignidad, sino del propio programa del gobierno Gabriel Boric, ¿sí? En ese escenario, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar el 29 de julio con la primaria de las fuerzas oficialistas? Algunas incómodas, por cierto, eso es cierto, ¿sí? Pero ¿cuáles son los principales candidatos? ¿Cuál es la realidad proyectada de ese escenario de las coaliciones oficialistas? ¿Qué se está diciendo dentro de ese debate, ¿no? y de esas acusaciones cruzadas que recién nos comentabas en relación a la deuda pendiente programática del gobierno Gabriel Boric con respecto a la rebelión de octubre? Mira, aquí se logró un acuerdo dentro del oficialismo que después se suma el Partido Socialista, el PPD, el Partido Liberal, el Frente Regionalista también era parte de Aprodignidad, y se forma lo que hoy día es la gestión del Ejecutivo, y que lograron tener una primaria presidencial. La candidata más fuerte hasta el momento es Carolina Toá. Carolina Toá es hija del ministro Toá, del presidente Salvador Allende, que en los 90 fue una de las fundadoras del Partido por la Democracia, muy cercana al laguismo, al expresidente Ricardo Lagos, siempre fue parte y colaboradora del laguismo. Por otra parte está Gonzalo Vinter. Gonzalo Vinter es diputado del Frente Amplio, es uno de los diputados más votados que el Frente Amplio tiene hoy día, pero que el Frente Amplio quería en un momento llevar como candidato presidencial a Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, que es uno de los alcaldes mejor valorados y mejor evaluados a nivel nacional, pero Tomás también decide no presentarse porque está en su gestión local. Maipú también, hay dos comunas muy importantes, más grandes en Chile, que es Maipú y Puente Alto, que ambas son, por decirlo así, como si fueran La Matanza, o sea, ahí vive la mayor población, es la comuna con mayor habitantes, Maipú es la comuna con mayor padrón electoral, es el padrón electoral más grande de Chile. Puente Alto es la comuna con mayor habitante y tiene que ver con quienes son mayores o menores de edad para votar, para sufragar. Pero ambas son las comunas muy grandes y una de esas la lidera Tomás Bodanovich, uno de los referentes más importantes actualmente del Frente Amplio. Y al final es Gonzalo Vinter quien asume la candidatura presidencial. Yo considero que es un buen candidato, pero que la gestión del gobierno le incomoda un poco. Es más, entre las propuestas que yo veía el otro día que Gonzalo Vinter planteaba era el fin del CAE.
fin del CAE, que era parte de la agenda de este gobierno, y que todos dijeron que era inviable, desde el ministro de Hacienda, que era inviable desde los mismos parlamentarios y parlamentarias que impulsaban esa agenda, que solo había logrado lo máximo que en Chile se podía hacer con el proyecto de ley que se aprobó. Y por tanto se pide, la agenda de Gonzalo Vinter, si bien me parecen propuestas bastante atractivas, es muy complejo que las plantee cuando viene saliendo un gobierno, está terminando un gobierno del Frente Amplio, ni siquiera lo puede decir como coalición, sino que parte de su partido. Entonces, y por otro lado está Janet Jara, que es militante del Partido Comunista, también, fíjate, Carolina Toá y Janet Jara fueron ministras del gobierno del presidente Boric, ambas salen para asumir las candidaturas, salen de su gabinete, Carolina Toá, ministra de Interior, y Janet Jara, ministra del Trabajo, quien lideró la reforma de las AFP, la última reforma que tiene la AFP, que las va a mantener y que con esta reforma de los análisis económicos que uno ha podido realizar, es que esta reforma lo que hace es fortalecer la AFP. Van a aumentar las pensiones de aquí al próximo año, $60, por decirlo así, pero con esta reforma lo que sí se va a hacer es sostenerla, va a ser muy difícil después retrotraer la idea de la AFP en términos de estructura. Y Janet Jara es la candidata del Partido Comunista, que hubo un comité central del partido que definió que era Janet Jara, porque el candidato al inicio era Daniel Jadue. Sin embargo, por las condiciones judiciales, el partido prefirió resguardar al compañero y que no se presentara como candidato del partido. Porque todavía Daniel sigue en la condición de con arresto domiciliario total, y con la causa ahí desarrollándose con dimes y tensiones con la fiscalía, que es uno de los casos de lawfare más fuertes que ha vivido Chile en los últimos años, y que poco se habla y que, bueno, ese para otro, para otro día, porque es bastante largo también. Es importante remarcarlo, porque esto es la Sí. previa a cómo se constituyen las categorías. Daniel ha sido uno de los referentes principales con la interna, con Boric. Representaba lo más, ¿no? Lo popular, lo de profundizar el proyecto en Chile. Y bueno, hoy está bajo arresto domiciliario total. Domiciliario, y total. Eso hay que saberlo, porque el lawfare es la antesala, ¿no? De la constitución de las candidaturas en este momento en Chile. Y fíjate, porque Daniel representaba en Chile, después de la primaria del 2021, cuando Gabriel Boric le gana la primaria a Daniel Jadue, el que tenía que seguir, el que tenía que seguir como candidato de la coalición, porque representaba este empuje, no solo de la izquierda, sino de un proyecto de cambio que definitivamente Chile daba un salto y cerraba el proceso de la transición a la democracia y dejaba a los nostálgicos de la concertación con un proyecto completamente obsoleto. Y que lamentablemente, desde mi punto de vista, con las candidaturas que hoy día hay, lo que se ha revivado es la nostalgia por la concertación, la nostalgia por el liberalismo político y económico. O sea, cuando tú tienes un país donde después de la pandemia el aumento de la pérdida de trabajo por parte de las mujeres, que ha costado mucho repuntarla, y me refiero con trabajo formal, con trabajo garantizado, que esas mujeres salgan de la línea de la pobreza, prácticamente no ha existido, porque lo que más ha aumentado es el trabajo informal en Chile, en estos segmentos. Todavía la prioridad de la agenda económica sea tener superávit fiscal, que esa es una agenda que Chile tiene desde el fin de la crisis de los 80, la crisis de la deuda que vive América Latina en los 80, y cuando el gobierno de Pinochet, el régimen de Pinochet lo que hace es salvar a la banca, después viene todo el proceso de superávit fiscal para recuperar esos fondos, a costa de el trabajo de los chilenos. Y hoy día, al mismo tiempo, esa agenda todavía se mantiene, como la del superávit fiscal, el que no se puede aumentar el gasto público porque va a aumentar la inflación. O sea, es la misma agenda que está caminando Javier Milei en Argentina, ¿eh? O sea, ese es el pero esa es la agenda, pero esa es la agenda del superávit fiscal, del recorte, es una agenda que Chile la conoce muy bien, siempre ha existido. Nosotros si fue un proceso muy excepcional, cuando a nosotros nos tocaba hacer oposición en el Parlamento,
Parlamento, en el gobierno de Sebastián Piñera, y logramos los aportes universales por la pandemia, y por hogares. Y que en un domicilio podía haber 2, 3 hogares porque habían 3 o 4 familias por la condición de hacinamiento producto de la misma pandemia. O sea, en el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno en la historia, desde el retorno a la democracia, con mayor gasto fiscal. Pero eso fue una presión social y política, Claro. no por ganas de él, por cierto. Pero este gobierno retrocede eso. Por tanto, hay una agenda económica muy nostálgica de los 90, muy nostálgica de no tener una inflación muy grande. El presidente Boric, es cierto, asume un gobierno con una inflación llegando al 13%, que era un escándalo nacional. Yo sé que para allá no sería un escándalo. ¿Dónde firmo? No es nada. Pero era un escándalo. O sea, es cuando Chile cruzaba a Mendoza a comprar, los santiaguinos cruzaban a Mendoza a comprar el aceite, el azúcar, por un 13% de inflación. Yo decía, esta gente se muere con las inflaciones que vivió el mundo post-pandemia. Ojo, el mundo post-pandemia superó el 50% de inflación a nivel mundial. Claro. Entonces, quiere decir que hubo un nivel de recorte fiscal hacia los sectores más pobres, porque el recorte fiscal no lo viven los más ricos. Claro. Lo viven los más No hay pobres. aumento de recaudación, de impuestos para que paguen los más ricos. Siempre los ajustes fiscales son para los sectores populares. Este año, les voy a comentar algo. Este año se aprobó una norma en que las personas que están con trabajo informal, que ocupan estas maquinitas, estos posts de pago electrónico con tarjeta y todo, aunque no tuvieran iniciación de actividades, se les iba a aperturar de manera inmediata la iniciación de actividades para que empiecen a pagar el IVA. Nosotros no tenemos IVA diferenciado, prácticamente todos los productos en Chile se pagan IVA, son muy pocos los productos exentos. Por ejemplo, el transporte en Chile está exento de IVA, pero pagamos un transporte bastante caro. Entonces, ha habido desde los últimos 4 años, un aumento tributario hacia él y las trabajadoras, para mantener la política antielusión tributaria se está haciendo directamente o de manera muy sostenida hacia el mundo del trabajo. Entonces, ¿quién eran los más afectados? Son los trabajadores informales que se habían comprado estas maquinitas que las conectaban con sus cuentas bancarias y la gente no se veía en una feria libre, pagaban y les pagaban directamente el IVA. Lo mismo va a pasar ahora incluso con los feriantes de ferias libres en el país. O sea, por eso digo, la agenda liberal, o más bien neoliberal en términos económicos, en Chile no se ha terminado y no ha habido un proyecto que sea diferente. Claro, qué peligro, digo. Yo Claro. te escucho y son medidas que aquí se vienen implementando. Claro. Son todas medidas, obviamente, fiscales regresivas y todo sobre la espalda de los y las laburantes, que además esto, Karina, que nos contás, de la mayoría de los y las trabajadoras en la informalidad es un fenómeno que afecta al mundo, ¿no? Es una tendencia que si no tomamos algunas definiciones de fondo va a seguir creciendo y además con estas medidas aún más. Te pregunto, en este contexto que nos contás, en esta nostalgia de la concertación, en esta cosa de querer siempre ir a un centro, una cosa, ¿no? Más a la moderación, ¿no? ¿Cómo está ordenada la derecha? ¿Qué está haciendo la derecha? ¿A qué está llamando? ¿Está desmovilizando? ¿Se está ordenando? ¿Cómo la derecha, digo, más recalcitrante, más rancia allí en Chile? Mire, la derecha hoy día pudiese ser el mejor escenario para la derecha, pero sufre de autoboicot. Menos mal. Qué bien. Es que yo creo que lo más complejo para la derecha chilena es que la centroizquierda es profundamente neoliberal, por tanto, Claro, es muy difícil como para la derecha decir cuál es nuestro proyecto, porque desde los 90 en adelante, con los gobiernos de la concertación se abrazó el neoliberalismo de manera económica, toda la tercera vía, el consenso de Washington. O sea, no hay que olvidar que Chile, en términos de estructura política y económica, es profundamente neoliberal. Y esto yo no lo digo como acusando a alguien. Nosotros tenemos que asumir que nuestra sociedad es profundamente neoliberal para poder decir desde dónde está el camino para cambiarlo. Si nosotros no nos negamos a decir, no, la centroizquierda nuestra es súper progresista y es súper socialdemócrata,
mentira. Cuando la discusión en nuestro país de los dirigentes del gobierno hoy día es cómo hacer que el Banco Central cada día aumente la tasa para disminuir la inflación, es porque abrazamos el monetarismo como respuesta a los vaivenes macroeconómicos. Entonces, y tenemos que asumirlo. Yo creo que, es más, somos sujetos nosotros, ya no solo nuestra estructura neoliberal, los sujetos como las personas, como sujetas y sujetos políticos, en Chile somos profundamente neoliberales. Yo siempre lo digo cuando viajo a países, ¿no? Hay una matriz, por ejemplo, yo ahí me doy cuenta cuando viajo y me toca estar con compañeros de procesos como... Hemos estado, no sé, cuando estuvimos en Honduras y habían compañeros de Cuba, habían compañeros de la India, habían distintos lados donde se están viviendo procesos de cambio mucho más profundo. Yo me siento la neoliberal porque digo, uy, yo pienso a veces que mi estructura mental está un poco todavía... que es una contradicción que nosotros mismos como chilenas y chilenos de izquierda tenemos que cuestionarnos. Entonces, la derecha chilena hoy día le cuesta mucho confrontarse como proyecto político, le cuesta mucho decir cuál es su proyecto político, porque para Chile el proyecto neoliberal es de la socialdemocracia, más que la socialdemocracia, del progresismo chileno. Por tanto, ¿cuál es la agenda que toman? Es la agenda de la seguridad, de poner cada día a los pobres en contra de los pobres, contra sí mismos. La agenda, mira, paradojalmente, es la agenda de ellos es muy anti-Venezuela, pero tienen convencido a los venezolanos que están acá, sobre todo a los que están en modo irregular, que lo que están viviendo es culpa de la izquierda venezolana y de la izquierda chilena, no de las derechas o de... Entonces, creo que el proyecto de la centro-derecha, primero, por ejemplo, es decir que el gobierno no tiene prioridades, pero tampoco tiene una agenda de esas prioridades. Hoy día está, por ejemplo, el presidente, que yo creo que hay que valorar la medida de cerrar Punta Peuco, que es la cárcel de los genocidas de la dictadura militar, de cerrar esa cárcel y que pasa a ser una cárcel común. Evelyn Matei sale diciendo, bueno, no hay problema, que la cierre, pero que nosotros llegamos y la reponemos. Y ya no hay pudor en eso. Es ahí donde está esa agenda. Es una agenda desde el odio, que está muy de moda. Y parece que no podría calar, pero está calando porque está muy de moda estar odiando. Por eso a mí me preocupa cuando la centroizquierda, su agenda es moderar, es decir, odiemos pero poquito, pero con amor. Claro, sí. Como los... Sí, creo que hay una... más al enemigo que, ¿no?, al propio pueblo, venimos diciendo. Claro, entonces creo que ahí la derecha es donde ha tenido cabida, pero creo que este último tiempo Evelyn Matei ya perdió fuerza, que Johannes Kaiser en realidad no logra repuntar, el que se parece más bien al presidente de allá, del otro lado, de Milei. Sin embargo, Johannes Kaiser tiene una particularidad. La derecha chilena tiene más que poder político, solamente tiene un nivel de poder económico suficiente y de manera muy transversal. La derecha chilena tiene la capacidad de moverse transversalmente entre la centroizquierda y la derecha, dependiendo quién le acomode. Por tanto, Johannes Kaiser más bien les parece, yo creo, un poco vulgar. Un tipo que no terminó los estudios, tiene un buen apellido medio alemán, pero en realidad los va a dejar más bien en ridículo. No representa a la familia militar, cosa que es muy importante para la derecha chilena. Quien representa a la familia militar fue una de las mayores tensiones que tuvo el presidente Sebastián Piñera respecto a ese mundo de la ultraderecha. Él gana más bien con la derecha empresarial, más que con la familia militar. Entonces, es más, es Sebastián Piñera el que pide perdón de Estado, paradojalmente, en su primer gobierno. Por eso digo, Chile es un país de muchas contradicciones, muy coyuntural, por decirlo. Y, por otro lado, Kast, si bien no es parte de Chile Vamos, que eso es lo que iba a puntualizar, la única candidata de Chile Vamos es Evelyn Matei. Todos los partidos de la coalición Chile Vamos, que va desde RN, Demócratas, Evópoli y la UDI, la candidata es Evelyn Matei. Demócratas no puede llevar a Jimena Rincón porque no logró tener las afiliaciones nacionales para llevar candidata a presidencia, ¿ya? Y Johannes Kaiser va por el Partido Republicano,
perdón, por el Partido, por el Partido Socialdemócrata, Cristiano Social, por Social Partido Cristiano. Republicano, Social Cristiano. También está la candidata del otro partido, de la ultraderecha, pero que también la pueden inscribir porque ellos tienen las afiliaciones, pero no, ni siquiera la gente la ubica como parlamentaria. Y por otro lado está por el Partido Republicano Kast, que es el que tiene, yo creo, más fuerza estructural de incluso ser más transversal entre la ultraderecha y la derecha histórica que tenemos desde el retorno a la democracia. Por tanto, yo creo que va a pasar nuevamente a segunda vuelta. Entonces, no iba a entrar a negociar. Ellos no iban a entrar a negociar con Chile Vamos para tener una primaria y un candidato único. Ellos se sienten muy seguros de que le van a ganar para ellos la primaria va a ser la primera vuelta, no antes, no tiene sentido. Por tanto, lo que el oficialismo tiene que ver hoy día puede ser muy fuerte Carolina Toral interna, pero cada día pierde más fuerza, pero no necesariamente es la candidata que le podría ganar una segunda vuelta a Kast. Y ahí se van dando. Y por otro lado va el candidato que no nombraron, que lo voy a nombrar igual porque creo que ha crecido mucho en este último tiempo, que ustedes lo conocen bastante bien, es Marco Enrique Minami, que está ya a puertas de juntar las firmas como independiente para ser candidato presidencial. Yo creo que Marco sí se va a inscribir, hay una lista infinita de candidatos que se ha ido a poner su nombre para lograr las 40.000 afiliaciones o patrocinios, y Marco ya los está por lograr. Y creo que eso sí entorpece cualquier candidatura del oficialismo. Creo que Marcos sí, fuera, ¿no? Exacto, sí. Marcos sí puede terminar pateándole el tablero al oficialismo y podría incluso, desde mi análisis, cómo se ha movido el escenario, la argumentación de la campaña, de enfrentar a la derecha de una propuesta de gobierno, es más fácil es probable que Marcos pueda dar una sorpresa, creo. Que es lo que hoy día, por las mismas trascendido el gobierno, es una de las cosas que más les preocupa. Ajá, mira el datazo con ese. Claro, perdón. No, dale. No, que entiendo que el gobierno lo excluyó él quiso participar en las internas y lo excluyeron, ¿no? Una cosa así. Habría sido un error de Marcos participar ahí, porque en la primaria no la ganan, porque las primarias son de internas. Claro. Y Marcos no tiene la fuerza de una interna, pero sí tiene mayor fuerza para hablarle nacionalmente. Ojo, su esposa, que es una de las figuras televisivas más queridas en el país, repercute, son elementos que repercuten. Ella es la animadora del Festival de Viña del Mar, conduce uno de los matinales más vistos a nivel nacional. O sea, Marco es una figura no solo en lo político, sino que también su entorno es parte de las figuraciones nacionales más relevantes. Así que yo creo que podría dar una sorpresa, que sí lo ha dicho el gobierno, o sea, los expertos del gobierno, la figura de Marcos sí les preocupa que llegue a primera vuelta. Es más, habría sido más astuto del gobierno meterlo a la primaria que dejarlo fuera. Neutralizado. Bueno, veremos entonces cómo continúa este escenario que tan pero tan al detalle nos has pintado. Karina, de verdad, muchas gracias por estar aquí, compartiéndole a toda la audiencia de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, ¿cómo se va dibujando ese escenario electoral que realmente nos importa, por supuesto, qué está pasando en un país insurrecto, institucionalizado y con ahora añoranza neoliberal, lamentablemente, pero que siempre lucha? Así que muchísimas gracias, Karina Oliva, politóloga y referente del Instituto Plebe Ya, con A. Un beso, sí. Un beso a los tres, saludo a todo el equipo. Espero verles pronto. Y ahí nos abrazamos y conversamos. Exactamente. Nos ponemos al lío. Es lo más lindo. Gracias, Cari. Un abrazo. Besitos. Enorme. Chao, chao. Clarísimo el análisis.